¿Alguien se acuerda de algo con respecto a la parte de Dios? Todo le pertenece a Dios. Él es el Dueño de dueño todo. de todo. Él es el que tiene el control de todo. Y me falta una. Él es el dueño, es el que tiene el control, es el que tiene el dominio, a él le pertenece todo. Mi pregunta es esta: ¿tenemos alguna duda con respecto a esto? ¿Verdad que no? ¿Estamos conscientes, como dice el libro de los Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a esto? No hay preguntas. Todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Por Él tenemos lo que tenemos. Usted me dirá, pastor, es que tengo muy poco. ¿Esa es la voluntad de Dios? Vamos a ver que sí, a través de empezar el siguiente tema en esta mañana. La verdad es que yo quisiera tener lo que tienen los demás. Hablando humanamente hablando, la verdad es que sí quisiéramos tener más. ¿Sí o no? Pero mi pregunta es esta: ¿por qué no tenemos? Tampoco quiero en esta mañana decirle que si no tiene, entonces Dios no está con usted, porque si entonces así fuera, entonces estaríamos predicando un evangelio de prosperidad. Y yo creo que Dios nos prospera y nos bendice. Dice el apóstol Juan: amado, yo deseo que tenga salud así como prospera tu alma. Lamentablemente nosotros medimos la prosperidad, o el mundo mide la prosperidad por lo que se tiene y por lo que se ve. Y el mundo nos ha hecho creer que si tienes, vales. Y si no tienes, no vales. Inclusive hasta el mundo nos ha hecho creer que la persona está más por encima de todos si tiene títulos y títulos y títulos y títulos. Con esto no quiero decir que no debemos de prepararnos, pero hay parte que nos corresponde a nosotros. Ya hemos entendido y asimilado, hermanos, que todo le pertenece a Dios, de tal manera que no podemos decir, aunque lo decimos, no podemos decir en toda la extensión de la palabra: mi casa, mi carro, mi familia, mi negocio, mi y mi. Porque absolutamente todo, hermanos, le pertenece solamente a Dios. Pero mi pregunta ahora, con respecto a la parte de nosotros, es lo siguiente: ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos? ¿Lo estamos usando bien o lo estamos usando mal? En lo que tenemos, ¿Dios es glorificado? ¿O en lo que tenemos solamente hay puras quejas y lamentos?
del Señor dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 8 y en el versículo número 6, Salmos 8, 6. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer el 6, el 7 y el 8. 6, 7 y 8 de Salmo 8, juntos. Dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahora, el versículo 4 nos dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Añade el versículo: le hiciste señorear. ¿Qué significa señorear? Tener el control, el dominio. Le hiciste señorear sobre todas las obras de sus manos. Luego dice la segunda parte del versículo 6: todo lo pusiste, ¿dónde, hermano? Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Y termina el versículo 8: todo cuanto pasa por los senderos del mar. Así que, ¿cuál es nuestra parte, hermanos, para empezar nuestro tema? Nosotros solamente somos administradores. Nosotros somos administradores de nuestra familia. Somos administradores de nuestros hijos. Somos administradores de nuestro trabajo. Somos administradores de nuestras posesiones materiales. Somos administradores, inclusive, aunque suene tan burdo y tan tosco, inclusive, hermanos, hasta somos administradores de las bicicletas que tenemos. Solamente somos administradores. La pregunta es esta: ¿el administrador es el dueño? No. Entonces, esa respuesta la tenemos que llevar de la cabeza ¿a dónde? Tenemos que llevar esa respuesta de la cabeza al corazón. Solamente somos administradores. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 25 para definir algunos aspectos con respecto a la fidelidad y en qué consiste la fidelidad. Mateo capítulo 25. ¿Lo tenemos? Vamos a darle lectura al versículo 14 y ya el versículo número 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó. Ahora, vamos a tratar de entender esto. Los siervos, ¿qué bienes recibieron? ¿Los de él o los del Señor? Los del amo.
Los del Señor, los del amo. Versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y reitera en el versículo 15, y se fue, ¿cómo? Y se fue lejos. Cinco talentos, 2 talentos, 1 talento. Y el que había recibido 5 talentos fue, ¿y qué hizo, hermanos? Negoció, y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. El versículo anterior debe de decirme cómo ganó otros 2. Los negoció, es lo que dice el versículo anterior. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo que voy. 19. Después de cuánto, hermano? ¿Qué le dice eso? Que la frase después de mucho tiempo puede ser ¿un mes? No. ¿Un año? No. Después de mucho tiempo puede ser muchos años. Y durante todo ese tiempo, el que recibió 5 talentos negoció y ganó otros 5. Ahora mire, póngame atención aquí, por favor. La Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo tardó el hombre en venir. Solamente nos dice el texto, y después de mucho tiempo. Eso me dice a mí lo siguiente. Eso me da a mí margen para pensar en lo siguiente. Que el que recibió 5 talentos, escúcheme bien, conservó los 5 talentos, negoció los 5 talentos, y durante toda esa frase, durante todo ese mucho tiempo, él vivió de esos 5 talentos porque los negoció. A lo que voy, hermano, es a lo siguiente. Dios nos da a nosotros y nos da lo que necesitamos para poder vivir nuestra propia vida aquí en la tierra. La diferencia está, hermanos, en que el que había recibido 5 y el que había recibido 2 negociaron aquellos talentos. A lo que voy, lo que quiero dar a entender es lo siguiente, hermanos, que aquellos hombres, tanto que recibió 5 talentos como el que recibió 2 talentos, eso fue suficiente para que ellos pudieran subsistir o pudieran vivir durante, ¿qué cosa? Mucho tiempo. Es decir, el amo y el patrón sabía que estos hombres eran capaces de poder recibir 5 y de poder vivir con 5 y negociarlo y tener, negociarlo y tener, negociarlo y tener, de tal manera que cuando llegara no solamente se comiese o no solamente viviese de los 5 talentos, sino que como fue capaz, entonces también fue capaz de ahorrar y de poner aparte para su amo, para su señor. Pero el que había recibido 1 no fue así, sino que cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El texto en el versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas. ¿Qué fue lo que hizo, hermano, después de llegar? Arregló cuentas. Arregló cuentas.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Lo mismo sucede en el versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Vamos bien en la lectura? Versículo 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ahora mi pregunta, tómame atención aquí por favor. ¿Qué necesitamos para poder ser fieles a Dios en lo que Dios nos ha dado? ¿Necesitamos mucho? ¿Cuánto necesita usted para ser fiel a Dios? Vamos a suponer que Dios le confía a usted $1,000,000 para que sea fiel. Yo necesito $1,000,000 para poder ser fiel a Dios. ¿Qué necesito? Comparativamente, si decimos lo que tengo, lo que Dios me da, simple y sencillamente decimos poco. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, a ver, centre su vista en lo que dice en el versículo 24 para luego ir por los puntos que tengo en mis notas. ¿Qué versículo dije? 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo. ¿Cuál es la primera palabra? Señor. Mi pregunta es esta. ¿Sabía que Él era el Señor? ¿Ignoraba? No ignoraba. Él sabía que Él era el amo, el patrón, el controlador. Él sabía que era el proveedor. Él sabía que era el dueño. Y Él sabía que era el controlador. Ya me acordé del otro punto, el proveedor. Porque le dice, ¿cómo? Señor. Te conocía. Ahora, vamos a esto. Te conocía que eres hombre. ¿Cómo? Duro. Yo quisiera saber cuáles amos no son así. Yo quisiera saber cuáles amos no son así. Yo quisiera saber cuáles patrones no son así. Te conocía. Note. Te conocía que eres hombre duro. ¿Qué más? Que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Ahora, déjenme tratar de explicarle ese texto. Mi pregunta es esta. El hombre, el amo, el patrón, solamente así era con el que recibió 1 talento. Entonces, ¿tenía la misma actitud con el que recibió 5 talentos? ¿Y tenía la misma actitud con el que había recibido 2 talentos? Usted y yo tenemos el mismo Señor, ¿sí o no? Tenemos exactamente el mismo Señor. Y quiero decirle que ese mismo Señor tiene el mismo carácter conmigo y tiene el mismo carácter con usted. ¿Sí o no? Sí.
¿Cuál fue el problema de este hombre? Según el versículo que sigue. Por lo cual tuve miedo. ¿De qué tuvo miedo, hermanos? Tuvo miedo de negociar. Tuvo miedo de poner en acción lo que Dios le había dado. Le ganó prácticamente el miedo. El miedo lo paralizó. Fui y escondí tu talento en la tierra. Y le dice al Señor, aquí tienes lo que es tuyo. Ahora mi pregunta es esta. ¿Cómo cree usted que sobrevivió este siervo con solamente un talento? Y lo fue y lo escondió. Mi pregunta es esta. ¿Tuvo forma de vivir? La prueba es que aquí está de pie. Pero mi pregunta es esta. ¿Cómo se imagina usted la vida de este hombre durante mucho tiempo, escondido el talento, enterrado el talento y no sacándolo y negociándolo para poder comer, para poder vivir él y su familia y llevarlo allá todo el tiempo? Yo me imagino, y esto no es de alguna manera, simplemente es una conclusión de su servidor. De tal manera que yo me imagino a aquel hombre que recibió un solo talento, lo veo a aquel hombre cada día tronándose los dedos y arrancándose los pelos de la cabeza, lo veo prácticamente durante mucho tiempo totalmente espantado, totalmente atemorizado, y no confiar en la generosidad inclusive de su propio amo, quien le había otorgado solamente un talento, que es traducido a dinero. Número 1. Nosotros solamente somos administradores. Y tenemos que aprender, hermanos, según el versículo 14 y el versículo 15, a ser fiel con lo que se nos da. Tenemos que aprender a ser fieles con lo que se nos da. Si bien es verdad, hermanos, que el tema está relacionado con lo que Dios nos da, por la manera como nosotros hemos sido bendecidos por Dios, yo le pregunto una cosa. Al final del día, usted sabe la terminación de esta parábola. ¿Qué pasó con el hombre que solamente recibió un talento? Aún lo que tenía, ¿qué cosa? Se le quitó. Y la pregunta es esta: ¿a quién se le dio? Al que tenía más. Mi pregunta es esta: ¿quién tiene la autoridad de quitarnos? ¿Quién? Dios. ¿Y tiene la autoridad de dárselo a quién? ¿Sí me explico? ¿Y tiene la autoridad de dárselo a quién? Al que ha practicado la fidelidad con lo poco que Dios le ha dado. Yo me atrevo a pensar que tal vez muchas de las veces usted y yo hemos prácticamente detenido las bendiciones de Dios, y Dios se las ha dado inclusive, posiblemente, al que está sentado al lado de usted. ¿Por qué? Porque no hemos sido fieles. Anhelamos tener para dar, cuando no hemos aprendido, escúchenme bien, cuando no hemos aprendido a dar, por lo menos, ¿qué cosa? Lo que ya tenemos. Y nos da
miedo, porque esa es la realidad. Nos da miedo ser fieles. Esa es la realidad. Nos da miedo ser fieles. Deje de lado el temor. Deje de lado el miedo. Sea fiel, seamos fieles con lo poco que Dios nos ha dado. Yo oro al Señor y le digo, Señor, ayúdame a ser fiel con lo mucho, con lo poco que me has dado. Al fin del día yo le pregunto una cosa, hermano, ¿quién sale bendecido cuando uno es fiel? Nosotros. Pero tenemos miedo. ¿A poco no? Tenemos miedo. Y a veces pensamos, pues que den más los que piden más. No se trata de eso. Se trata de ser fiel con lo poco. Note claramente lo que dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y uno de los 5, 2 y 1 talento. Versículo 21. Vaya conmigo al versículo 21. Y su Señor le dijo, bien. Bien, ¿qué significa? Lo está calificando. Lo está calificando. Y le dice, bien, vamos a ponerlo del 1 al 10. ¿Qué significa bien? ¿Se acuerdan que estábamos en la primaria? ¿Qué es bien? El bien estamos entre el 8 y el 9, por ahí más o menos. Y ya el 10, excelente. Okay. Muy bien. Le dice, bien. Eso me dice a mí una cosa, hermanos, que el hombre de 5 talentos y el hombre de 2 talentos pasó la prueba de ¿qué, hermano? De fidelidad. Cuando Dios viene y nos prueba a nosotros, muchas de las veces, inclusive hasta en las áreas de nuestras finanzas, Dios viene y nos prueba. Y mi pregunta es esta: ¿cuántas de las veces Dios nos ha dicho bien? ¿Cuántos de nosotros hemos sacado un 8 o un 9 en nuestras finanzas? Bien, buen siervo y, ¿cómo lo dice? Fiel sobre poco. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mi pregunta es esta: ¿por qué Dios no me pone lo mucho? ¿Por qué Dios no me pone lo mucho? Yo quisiera tener esto, tener aquello. Y si yo tuviera, yo diera para esto. Si yo tuviera, y 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 si yo tuviera. Pero ¿sabe por qué le decimos todo eso a Dios? ¿Sabe usted por qué decimos todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo tenemos. Y el día que Dios nos llega a dar, ¿qué pasa? Uno, no lo administramos bien. Somos, ¿cómo se dice? Despilfarramos. No somos buenos administradores. 2,
Muchas de las veces puede ser que como por arte de magia, de repente por lo que sea, ya lo dejo al templo, porque me van a pedir. Yo jamás le he pedido a usted nada. Y como decían en mi pueblo, líbreme Dios. Pero por eso no tenemos. Porque no hemos aprendido a ser fiel. ¿En qué? En lo poco. Sí, pastor, pero es que yo tengo mucho menos que los demás. Nadie tiene menos que los demás. Todos tenemos, según la palabra, de acuerdo a nuestra capacidad. De acuerdo a nuestra capacidad. Cuando el Señor, hermanos, volvió, pidió cuentas de la administración de cada uno de ellos. Se repite la misma frase en el versículo 21 y se repite la misma frase en el versículo 23. El que había recibido 2 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que esto es más importante que lo que vamos a ver más adelante. Note que el Señor no está, escúcheme bien, el Señor no está premiando la cantidad. ¿Se da cuenta? El Señor no está premiando la cantidad, sino que el Señor está premiando ¿qué cosa, hermano? Exactamente, el Señor está premiando la fidelidad. Pastor, pero es poco, sea fiel. El problema de nosotros, hermanos, es que tenemos miedo. Esa es la realidad. Tenemos miedo a ser fieles. ¿Y saben por qué tenemos miedo? Porque no hemos aprendido a confiar. ¿Y saben por qué hemos aprendido a confiar? Porque nos hemos olvidado de que Dios es el dueño de todo. Así que el Señor no está premiando la cantidad, sino la fidelidad. Dios entonces, hermanos, demanda de nosotros fidelidad, ya sea que nos haya dado mucho o que nos haya dado poco. Demanda de nosotros fidelidad. Déjeme decirle una cosa, no se trata de lo que haríamos si tuviéramos, sino qué es lo que estoy haciendo con lo que tengo. ¿Qué está haciendo con lo que tengo? Si usted y yo queremos ir más al asunto del extremo de la palabra del Señor, tenemos que ir al libro de los Hechos, en el capítulo 5, al final del capítulo 4 y a principios del capítulo 5, para que usted vea a través de la palabra del Señor que los creyentes en el libro de los Hechos no daban el diezmo. Los creyentes del Nuevo Testamento no daban el diezmo. ¿Sabe cuánto daban? Todo. Al final del libro de los Hechos, en el capítulo 2, 3 y 4, hermanos, para entonces la iglesia, escúcheme bien, para entonces la iglesia oscilaba entre los 3,000 y 6,000 creyentes. De tal manera que dice la Biblia que tuvieron que surgir, el ministerio del diaconado, porque había algunas viudas que eran desatendidas. Y yo le pregunto una cosa, ¿de dónde salía todo el recurso económico para las viudas? ¿De dónde salía el recurso económico para compartir con todos y que no hubiese necesidad? Yo le pregunto una cosa, ¿de dónde salía? ¿De los diezmos? No. Todo salía de los mismos creyentes que cuando tenían una heredad, un rancho, y se la voy a poner más fácil, lo voy a ilustrar de esta manera. El ranchito que usted tiene, lo vendía y lo traía y aquí era administrado para que no hubiese ningún pobre, ningún necesitado
dentro de la congregación. Así que, ¿qué le parece? Ahora, ¿cuál es lo poco? Lo poco es por lo menos mi 10ª parte. No como mandamiento, sino por fidelidad y gozo para el Señor. No se trata de lo que haríamos si tuviéramos, sino qué es lo que estoy haciendo con lo que tengo. Dios, hermanos, demanda de nosotros ser fieles con el 100% de nuestro dinero. ¿Lo sabía? Dios demanda que nosotros seamos fieles con el 100%, no solamente con el 10%, cuando la verdad, hermanos, es que no hemos aprendido, escúcheme bien, cuando la verdad es que no hemos aprendido a usar el 90%, escúcheme bien, porque lo usamos más desde la perspectiva del mundo y no de la perspectiva y el plan de Dios. Por años y por años y por años hemos aprendido, y yo estoy de acuerdo, yo lo dije la clase pasada, por años y por años hemos aprendido a que el diezmo es algo que le corresponde a Dios. Y si lo tomamos como mandamiento, o si lo tomamos como fidelidad, o si lo tomamos como gozo, yo tengo que entender que sea el 5, sea el 10, sea el 30, o sea lo que sea, yo tengo que aprender a ser fiel a Dios. Yo no he aprendido, y no hemos aprendido a ser fieles en lo poco. La verdad es que no hemos aprendido. Porque si yo hubiese aprendido a ser fiel en lo poco, Dios me tendría en lo más todavía. Pero ¿por qué no estoy en lo más? Bueno, pastor, es que mire la economía, es que para acá y para allá. Yo entiendo todo eso. La realidad, hermanos, es que Dios nos pide cuenta de nuestra mayordomía. ¿De qué? ¿De lo que tenemos? No de lo que no tenemos. Beneficios de usar el dinero fielmente. Y tengo 3 puntos en mis notas y con eso termino. Ahora sí voy a entrar al tema. Beneficios de usar el dinero fielmente. Debo de aprender a ser un administrador fiel. Yo como pastor tengo mi responsabilidad delante de Dios, delante de mi familia. Pero yo he tratado, yo me he esforzado de ser fiel a Dios, inclusive hasta con el dinero que yo recibo. Yo estoy consciente de una cosa. Yo el dinero que recibo lo recibo prácticamente primeramente de Dios y en segundo lugar por medio de ustedes. Yo me debo a quien me ha llamado al ministerio, que es Dios, pero tengo una responsabilidad también delante de ustedes. Y yo como pastor, independientemente de ello, antes de ser pastor soy hijo de Dios y soy cristiano. Y no se imagina usted cómo tenemos que aprender a ser buenos administradores y a darle a Dios lo poco que Él nos ha dado.
Yo deposito dentro de los tesoros lo que ustedes me dan, parte de lo que ustedes me dan. Y si usted no ve que he hecho mi sobre, es que cuando llega mi sobre, ya viene descontado. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Qué quiero decir con esto? En lo poco Dios le pide que sea fiel. Tres beneficios. Número 1. Vamos a Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Léalo una vez más, por favor. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ok. El primer beneficio, hermanos, es una comunión más íntima con el Señor. Ese es el primer beneficio. Una comunión más íntima con el Señor. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y tal vez, escuchando esas palabras, aquel hombre se empezó a emocionar, pero cuando escuchó: entra en el gozo de tu Señor, aprendió que el ser fiel a Dios, hermanos, trae como consecuencia una comunión más íntima con el Señor. En la medida que seamos fieles con las posesiones que el Señor nos ha dado, tenemos la oportunidad de entrar en una comunión más cercana y más íntima con Él. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque he aprendido y porque tenemos que aprender que cuando por alguna razón no tenga, primeramente tengo que pedírselo a Él. Eso me lleva entonces a una comunión estrecha con mi Señor. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad, no tanto en lo mucho, sino en lo poco. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, cuando Jesucristo estaba en el templo y cuando la gente venía a traer las ofrendas? ¿Sí se acuerda? Y había una mujer viuda que trajo al altar y que trajo a la ofrenda. ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto trajo esa mujer viuda? 2 monedas blancas, las monedas de más baja denominación. ¿Qué se le ocurre? Dos monedas de 20 centavos. Ah, hay de 5 centavos. Ah, ok. 2 monedas de 5 centavos. ¡Qué barbaridad! No, si le digo. ¿A poco no tiene más? No tenía más. No tenía más. Y los demás hasta se venían cayendo. No sé si es en la Biblia, por supuesto. Pero los demás venían con el morralote, ¿verdad? Jesús estaba ahí. Y los discípulos también estaban viendo, y la lección especial fue para los suyos. De cierto digo que esta mujer echó todo su sustento, todo lo que tenía, como consecuencia echó más. Y los demás dieron lo que les sobraba. Yo creo que una cosa, así tratamos nosotros a Dios. Le damos. ¿Qué cosa?
lo que nos sobra. ¿Sabe usted quién vive de las obras? ¿Sabe usted quién vive de las obras? De la gente que va y busca en los botes de basura sobras. Me temo que muchos de nosotros, hermanos, estamos tratando así a Dios. Lo que nos sobra. Si me sobra, doy. Si no me sobra, quiero decirles una cosa, hermanos. Yo no agarro dinero. El dinero está completamente ajeno a mí. Pero yo oro para que Dios dé sabiduría y dirección para usar ese dinero de una manera correcta e inteligente. Pero me temo que muchos de nosotros le damos a Dios lo que nos sobra y tratamos a Dios como las gentes que están ahí en las banquetas, diciendo qué cosa, una limosnita por el amor de Dios. La fidelidad nos lleva a una comunión más íntima con el Señor. Dos. Lucas 16:10 es una parábola paralela, aunque tiene esta mayor información y algunas otras cosas más que hay que ver. Pero ahorita solamente veremos el texto dentro del tema que estoy compartiendo. Lucas 16:10. ¿Lo tenemos? Leanlo, por favor, dice. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Correcto. Ahora aquí la Biblia utiliza el término, le añade una palabra previa a poco. ¿Cuál es? ¿Qué entiende por eso? ¿Eh? Muy. El que es fiel en lo muy, muy poco. Mi pregunta es esta: ¿cuántos de nosotros tenemos muy poco? ¿Cuántos de nosotros somos bendecidos de alguna o de otra manera económicamente con muy poco? Muy poco. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En otras palabras, número 2.
La primera bendición, beneficio es que entraremos a una comunión más íntima con el Señor. Número 2, estaremos desarrollando nuestro carácter. Estaremos desarrollando nuestro carácter delante del Señor. El dinero, déjeme decirle una cosa, hermano. Dijo, esto no es Biblia lo que le voy a decir. No voy a decir, el pastor dijo que la Biblia dice. No, esto no es Biblia lo que le voy a decir. Nos decía un maestro del Instituto Bíblico, el dinero no es la vida. Pero sin dinero no hay movida. Llego yo a la central y le digo, mire, ¿sabe una cosa? Yo soy pastor, yo soy siervo de Dios. Ah, sí, no, está bueno. Mire, y voy a predicar allá no sé dónde. Ah, sí, está bueno. ¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo? Dios siempre ha sido bueno, hermanos. No solamente conmigo, sino también con ustedes. Déjenme le platico rápidamente algo que ya le platiqué. Rápidamente. Fui a predicar a la frontera, cerquita del rancho de hermano. Ya guardados de arriba. Yo no sé por qué estaba arriba o no estaba abajo, pero hay un lugar que se llama guardados de abajo también, ¿verdad? Guardados de arriba y guardados de abajo. Yo iba a predicar a guardados de arriba. Y llego yo, abajo de la central del autobús y todo lo demás, y empiezo a llamar por teléfono que me dieron para que pasaran por mí. Me dieron las 7, las 8, las 9 y las 10 y jamás fueron por mí. Llegué a Miguel Alemán. 6, 7, 8, 9, 10 de la noche y jamás llegaron por mí. El asunto fue que o me dieron mal el número o yo apunté mal. Bueno, yo apunté mal. Y empezando a parpadear por todos lados, ¿verdad? ¿A dónde voy a jalar? Me fui a un negocio donde vendían aguas. Y le pregunté al chavo, oye, aquí, ¿cuánto vale la renta de una habitación de hotel? Ya ni me acuerdo, me dio el precio. El asunto fue que yo hice mis cálculos y no me alcanzaba. Definitivamente no me alcanzaba. Y dije, bueno, pues me quedo a dormir en la central. Y resulta que el vendedor de agua me dijo, es que la central la cierran. Ah, ok. No, pues está bueno. Y le dije al muchacho quién era yo y para dónde iba. De repente llega un amigo de él en un carro, de esos lanchonones, y llama al amigo y le dice, mira, dice, el hermano es pastor, es predicador, y va a predicar a guardados de arriba, mañana tiene el compromiso de ir a predicar. El muchacho que vende aguas sacó su cartera y le dio a la persona para la gasolina. Y le dice, llévalo, y aquí hay para que le pongas gasolina a tu carro. Mi pregunta es esta, ¿qué es eso? Es Dios, ¿no? Es un Dios. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos miedo a hacer esto? Tenemos miedo. Te voy a decir por qué. A eso venía lo siguiente. Cuando decimos que nos ayuda a desarrollar nuestro carácter, es porque el dinero moldea al hombre en el proceso. ¿Lo sabían? El hombre es moldeado en el proceso
a consecuencia del dinero. El dinero moldea al hombre en el proceso de, uno, en el proceso de obtenerlo, en el proceso de ahorrarlo, en el proceso de gastarlo y en el proceso de darlo. Todo estuvo bien, pastor, más fue el último que dijo allí, ahí ya no me cuadró. Ahí ya no me sale, mire, 2 por 2 son 7, 2 por 2 son 1, 2 por 2 es 1, 2 por 1 son 4, como que no nos cuadra, ¿verdad? Según como lo usemos, puede ser una bendición o una, diga la palabra, maldición. Según como lo usemos, puede ser una bendición o puede ser una maldición. Vaya primero a Timoteo 6, 9 y 10. Ya me lo voy a terminar, espérenme tantito. Primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, tienen muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perversión. Porque la raíz de todo mal es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque los que quieren enriquecerse caen. ¿En qué caen, hermano? En tentación y lazo. ¿Y en qué más? En muchas codicias necias y dañosas. ¿Qué más? Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es el desarrollo del carácter. Es el desarrollo del carácter. Luego dice en el versículo 10, porque raíz de todos los males es el dinero. No, sino el amor al dinero. El cual codiciando a algunos, ¿qué pasó en ese proceso? Se extraviaron ¿de qué, hermano? Se extraviaron de la fe, y en ese extraviarse de la fe, ¿qué sucedió? Fueron traspasados muchos dolores. El desarrollo desarrolla nuestro carácter en el proceso de obtenerlo, de ahorrarlo, de gastarlo y también de darlo. Y número 3, y termino con esto. El tercer beneficio es tener nuestras finanzas en orden. Tener nuestras finanzas en orden. Si aplicamos los principios de la economía de Dios a nuestras finanzas, entonces empezaremos a salir, escúchenme bien, de deudas. Empezaremos a gastar más sabiamente. Empezaremos a ahorrar para alcanzar nuestras metas y para dar también a la obra de Dios. Pero tenemos que aplicar los principios de Dios, de su palabra, a nosotros. En otro sentido, hermanos, Dios no tiene que acoplarse a nosotros. Él no puede, es más, es incorrecto pensar que Dios se tiene que acoplar a mí. ¿Ha pensado usted eso? Es que Dios se tiene que acoplar a mis necesidades, es que Dios se tiene que acoplar a mí. No, hermano, es un error. Nosotros somos los que debemos acoplarnos a los principios de Dios.